Muchísimas gracias por esta invitación. So much for this invitation. Quiero decir de todo I corazón want to say from the bottom of my heart que resulta muy emocionante el contacto directo con estas expresiones de solidaridad del pueblo norteamericano with so many solidarity organizations. y que son una muestra de la calidad humana It's a y de los show valores of que nos unen human por encima de las fronteras y por encima de los idiomas. quality. Así que muchas gracias por esta invitación. So thanks again for this invitation. Seré muy breve. I will be very short. Me habían pedido que hablara de los cambios que se están produciendo en Cuba. To talk about Voy a hacerlo muy brevemente. Realmente, and really desde el año 2008, el país ha entrado en una etapa de since cambios de 2008 diferente naturaleza, the country has entered into huge changes, condicionamientos tanto internos como externos. both internally and externally. Desde 2008 hasta la fecha, To this date, se han producido 19 cambios have been organizativos y de política 19 different con medidas changes distintas. in different ways. Esos cambios, de ellos hay 15 ya ejecutados, 15 en proceso de implementación y 3 que están en proceso de diseño y ejecución. And 3 under discussion. Entre los ejecutados, Es que no le puedo escuchar. Voy a pasar y pausa. entre los que están implantados ya, The ones that are first implanted. uno de ellos es el incremento de la edad de jubilación. The first one is that the age at which people retire is now raised. De 60 a 65 años en los hombres y de 55 las mujeres a 60. And for men, it's 60 to 65, and for women, 55 to 60 years old. La base de esto, uno de sus fundamentos principales, es el proceso de envejecimiento demográfico que tiene el país. This is because demographically our population is aging. Después podemos referirnos a esto y a más detalles. And I will give you more details later. Un segundo cambio es la suspensión de la pena de muerte. The other one is that there is no more death penalty. El otro es la comercialización pública de computadoras, celulares y otros artículos que hasta hace 2 años no estaban a la venta para el público. The other one is that computers and cell phones and other articles are now being sold in the public market. El otro es el acceso a hoteles e instalaciones turísticas para los cubanos que estaba solamente reservado a extranjeros. The other one is that hotels and different tourist installations are now open to the general population, which had been closed before. Un quinto cambio es el pluriempleo, o sea, la posibilidad de que la persona tenga más de un empleo. And the fifth change is what we call pluralism in employment. That is, that people can have different employments at the same time. Un sexto cambio es la entrega de la propiedad de vivienda a los trabajadores que la han habitado durante 20 años o más. The other one, the sixth change, is that people who have been working and have been in their homes for more than 20 years or more, now are deeded their homes. Un séptimo cambio es las modificaciones en la organización salarial del sistema de educación superior. Se han incrementado los salarios de todos los profesores de educación superior. The seventh is that in university level or college level, all professors are now having a higher salary. Se ha iniciado también la exportación no comercial de tabaco torcido y la importación de partes y piezas de vehículos automotores
plantas eléctricas, equipos audiovisuales. The other one is with imports and exports, video equipment, electrical plants, or electrical equipment. Tobacco is now being exported and other things imported. Se ha producido un incremento de la programación televisiva. TV stations have gotten more diverse and has grown in their programming. Se ha producido un proceso de entrega de tierras ociosas a aquellas personas que estén dispuestas a trabajarlas. Idle lands are now being turned over to people who show that they have the wherewithal and the desire to work the land. Se ha ido también a un proceso de reducción del subempleo. There's been a reduction of what is called underemployment. Se ha ido a un incremento del trabajo por cuenta propia, las pequeñas empresas privadas, hasta de 9 trabajadores. And small businesses have grown by workers. Se está desarrollando un proceso de reducción de la administración central del Estado. There's been a decrease in all administrative duties of the state. Fusión de ministerios, aligeramiento de todo el aparato administrativo central. So there has been streamlining and a fusion of some of the various ministries. Se ha abierto también la compra-venta de autos entre particulares. Also, automobiles, as far as buying and selling, has also been opened. Y se ha abierto también la compra-venta de viviendas entre particulares. And also, real estate or homes, the buying and selling of homes is more relaxed. Entre los cambios que están en proceso de preparación están los cambios en las leyes migratorias. And other changes in some immigration laws are changes in the immigration regulations and laws. Que es muy probable que es prácticamente seguro que este año And so it's ya probably se sure pongan en implementación. that in this year, immigration will increase. Y está también un proceso de cambio en desarrollo de incrementar el lugar y papel de los gobiernos provinciales y municipales. And the municipal and provincial or state or departments is also in the process of developing the increasing political power of state and local governments. De igual modo, se inicia, está en proceso de desarrollo, un trabajo de modificación de los métodos y estilos de trabajo de las organizaciones políticas y de las organizaciones de masa. Also, mass organizations and political organizations have also grown, and there have been modifications. Orientado a que tenga un mejor ajuste a las condiciones concretas de los diferentes sectores sociales y los diferentes territorios. And this is to adjust to various different social organizations and commitments. Hay un conjunto de factores que están haciendo que le otorgan a esta década en la que estamos entrando una complejidad particular, una complejidad especial en la historia del país. This decade is very complex in the history of our country. Y es que se conjugan procesos complejos a nivel internacional y a nivel nacional. So, and that is because on national level and international level, there are various processes that come together. En el orden externo podríamos mencionar los efectos de, por primera vez en la historia, la confluencia de 4 crisis globales simultáneas. Crisis globales simultáneas.
as far as exterior relations, we could mention 4 crises that are happening all at the same time. Este es un momento en que existe a nivel mundial y sobre todo los países una crisis alimentaria, una crisis financiera, una crisis ambiental y una crisis energética, y esos 4 elementos están gravitando en la realidad del país, de todos los países, pero tienen sus impactos. These crises are environmental crisis, food crisis, energy crisis, and economic crisis, and they're all affecting our country. Podría mencionar, por ejemplo, que por las proyecciones de Naciones Unidas, en los próximos 3 años, el precio de la tonelada de arroz debe subir de $350 a $1,000 la tonelada. For example, the price of rice has been projected by the United Nations that in the next 3 years, a ton of rice, which is now $350, will be $1,000. Lo que puede implicar que los gastos en importación de arroz aumenten de 180 millones a 514 millones. And that means for our country that the importation of rice will rise from 180 million to A 514. to 514 million. A eso podríamos añadirle los efectos de la crisis ambiental. And the effects of the environmental crisis we could also add. Las 2 regiones del planeta más impactadas por la crisis ambiental son el Índico y el Caribe. The 2 places on the planet that will be most affected by the ecological crisis is in the region around India and the Caribbean. En los próximos 20 años, de acuerdo a las proyecciones, por el incremento del nivel del mar, el país debe perder aproximadamente unos cerca de 100 kilómetros de superficie. Son 70 centímetros a lo largo de toda la costa, pero cuando se unen son unos 100 kilómetros de superficie. So because of rising sea levels, we can project that there will be a rise of 70 centimeters and 100 17 centímetros. 70 centimeters Sí, around all the coast, around all the water. and 100 More or less will be 100 kilometers. of 100 kilometers of coastline. Debe producirse una reducción de las reservas de agua potable. There will be a reduction of potable water. Está previsto que la temperatura se incremente en 3 grados The temperature will rise 3 degrees, y puede producirse, es muy probable que se produzca la reiteración de desastres naturales como los huracanes, los 3 huracanes que azotaron el país. and that will give rise to more hurricanes and other natural disasters, like the 3 hurricanes that hit hard our country. El Caribe tiene una situación compleja porque ahí gravita, por una parte, los efectos de la extracción de petróleo offshore, Because of the offshore oil drilling, el incremento, there will be a gravitation pull because of complex factors in the Caribbean. el incremento del turismo de costa, The rising tourism on coasts el incremento del tráfico marítimo and maritime traffic will also be more. y el incremento de la contaminación de todos los ríos que desembocan en el Caribe, de todos los países. And all of the rivers throughout the Caribbean islands will be losing more water. Estos elementos incrementan la probabilidad de huracanes que pueden afectar a toda la subregión del Caribe, también el Índico, y And Cuba, this will give rise to more hurricanes, subjecting all countries in the Caribbean. no será la más afectada porque
está reconocido que es el país que tiene el mejor sistema de prevención y de enfrentamiento de huracanes, pero siempre eso es una huella económica y una huella social. Even though Cuba, who is well known for its amazing prevention for the hurricanes. Some good news also, my friend. Also We need some good news. It's hard. The future is ours. Para terminar, And so, in order la primera, yo creo que la mejor noticia que puedo dar es el realismo para enfrentar la situación. is it Realismo is the realism to face these es problems. el no cerrar los ojos So we don't close ante our los eyes peligros, ante las deficiencias, because there are dangers and there are deficiencies that we face. sino el de diseñar cambios, el de implementarlos Design and plan ahead and implement these plans. y el de medir su efectividad con el objetivo de irlos ajustando gradualmente. And so we diminish the effectiveness of these dangers. Yo diría que esos cambios van en tres direcciones fundamentales. And I would say that these changes go in three different directions. La primera es un cierto incremento del papel del mercado, pero regulado, no para nada como el liberalismo o el neoliberalismo plantea, sino un mercado regulado y controlado. We're going to have more open markets, but in no way will it be like liberalism or neoliberalism, as they try to say. La segunda es un incremento de la descentralización The second is the decentralization. y la tercera un incremento de las vías de participación popular en los procesos de toma de decisiones. And the third is the participation of the general population in all aspects, politically and local and state levels and nationally, will be more active. Y se podría añadir una cuarta, que es un incremento del papel de la ciencia en los procesos de toma de decisión y de evaluación de los efectos. And we could also say there's a fourth, and that is to make decisions that will also be more vigorous in the general population. Bueno, creo que he tratado de darles una panorámica que no es That's an overall view. destinada, no es, pero It's not que me absolute. parece que nuestro deber es ver las cosas con realismo, ver las cosas con objetividad, porque es la manera de defender los valores que nos animan a todos. In order to defend our principles and our values, this is something that we have to do. Y en ese objetivo, estar unidos, With that, apoyarnos, the United States to also support us, the people here. juega un papel fundamental. Muchas It gracias. is fundamental that you participate.